era lo siguiente. Mire, la querida compañera corresponsal del periódico angelino La Opinión, Araceli Martínez, la periodista, nos va a platicar en qué va la carta que la Coalición por los Derechos Plenos de los Inmigrantes le enviaron o le envió al presidente Joe Biden. Hola, ¿cómo están? Soy Araceli Martínez y esta es mi colaboración para Sin Censura de esta semana. A casi una semana de que la Coalición por los Derechos Plenos de los Inmigrantes mandara una carta al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidiéndole que extendiera a los guerrerenses afectados por el devastador huracán Otis el estatus de protección temporal, un programa más conocido por sus siglas TPS, no ha habido ninguna respuesta oficial. Se realizó hasta una manifestación la semana pasada en la Placita Olvera de Los Ángeles para anunciar la petición a Biden. ¿Qué significaría darle a los guerrerenses el TPS? Nada menos que un alivio migratorio temporal que consiste en un permiso de trabajo a renovar cada 2 años y que los protegería del arresto y la deportación. Si se aprobara el TPS para los guerrerenses, se beneficiarían aquellos que ya están viviendo en Estados Unidos bajo las sombras. No se trata de dar paso libre en la frontera para que más guerrerenses vinieran a Estados Unidos, sino de proteger a los que ya están aquí. El TPS es un programa creado hace 33 años para dar un beneficio temporal a gente de países que están sufriendo conflictos armados, guerras o que han pasado por desastres naturales. Esto significa que Estados Unidos los acoge ante las condiciones inestables de sus países. En la actualidad hay aproximadamente 600,000 extranjeros amparados bajo el estatus de protección temporal provenientes de más de 20 países, principalmente de América Latina y África. Algunos tienen más de 20 años viviendo en el país y han estado peleando por años para que les den ya la residencia permanente, porque han construido en Estados Unidos una vida y tienen hijos nacidos aquí. De entre los beneficiarios del TPS, el mayor número son salvadoreños, con cerca de 250,000, quienes fueron protegidos con este estatus a partir de los terremotos que sacudieron a El Salvador en 2001. Además, miles de hondureños y nicaragüenses recibieron el TPS luego de la embestida del huracán Mitch en 1998 y los haitianos por el terremoto de 2010. Pero más recientemente el gobierno de Estados Unidos le ha dado el TPS a los venezolanos, según dijeron, a causa de la crisis socioeconómica y política de Venezuela. Y a los ucranianos se los dio el año pasado. Les abrieron de par en par las puertas con motivo de la guerra Rusia-Ucrania. Se estima que unos 900,000 guerrerenses viven en Estados Unidos, probablemente la mitad sin un estatus migratorio, pero es innegable que sería un buen gesto de solidaridad por parte del gobierno de Biden otorgarles el TPS como parte de la ayuda humanitaria de México frente al huracán, Otis, que dejó 46 muertos y pérdidas económicas incalculables al tocar tierra con una fuerza inusitada y no esperada en categoría 5. Recordemos que Acapulco vive del turismo y que la mayoría de sus hoteles han quedado destruidos. Debemos tomar en cuenta que, de acuerdo al Coneval, Guerrero está en el tercer lugar en la lista de los estados más pobres de México. Y con este desastre que dejó Otis, la pobreza sin duda que se agravará. También tomemos en cuenta que Guerrero figura en la lista de los 10 estados que más remesas reciben de los migrantes en Estados Unidos. El año pasado se enviaron 2,955 millones de dólares. Todas las condiciones están dadas para otorgar el TPS a los guerrerenses, decía Juan José Gutiérrez, líder de la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes y miembro de Morena, en el meeting que se llevó a cabo en la Placita Olvera. Así que todo lo que falta es voluntad política y está en manos del gobierno de Estados Unidos. Ante la cercanía de la visita del presidente López Obrador a Estados Unidos, quien ya confirmó que viene a San Francisco el 16 y 17 de noviembre a la Cumbre del Pacífico, ha surgido la esperanza de que le pueda hacer la petición al presidente Biden en su encuentro, en una de esas reuniones bilaterales.
pero se necesitará más que la voz del presidente mexicano, sino hay que sumar las de las organizaciones migrantes y de los mismos congresistas y otros líderes demócratas de origen mexicano. En Estados Unidos, los políticos no hacen nada si no hay una fuerte presión de por medio. Y nuestros latinos, cuando llegan al poder, le restan importancia a los temas migratorios, más cuando se trata de un sector que no puede votar. Y el presidente Biden en particular no ha sido muy amigable con los migrantes mexicanos o no lo han dejado ser. Así que vamos a ver si a los guerrerenses les dan el mismo trato que los venezolanos y a los ucranianos o si nos seguirán discriminando. Por hoy es todo. Yo soy Araceli Martínez. Hasta la próxima. Y eso es cierto, ¿eh? La verdad es que hace falta un lobby, un cabildeo fuerte por parte de nuestra comunidad, porque efectivamente tenemos cada político despreciable. Pues miren nuestros apellidos: Ruiz, Hernández, González, Contreras, López, Rojas, Pérez, ¿no? Muchos apellidos ahí hispanos o de origen mexicano, de origen hispano, pero que cuando llegan precisamente al poder pues, se les olvida que existimos, ¿no? Sí. Siempre nos salen con la misma ultramamarrachada de hablar en un español muy cortado, ¿no? Así muy chafa, como queriendo conectar con la comunidad y acá, ¿no? Pero en la realidad son una bola de hipócritas que poco les importamos y lo que quieren son los votos, como todos los políticos, ¿no? Lo que les interesa son los votos. Estos imbéciles, infames, hipócritas y cínicos, no se dan cuenta que estamos muy, muy cerca, los mexicanos específicamente, no solo los hispanos, los mexicanos o las personas de origen mexicano, en convertirnos en mayoría aquí en los Estados Unidos. Y tal vez, mire, nosotros no podamos votar, pero sí nuestros hijos votarán. Y por supuesto que se acordarán del político que nos olvidó en su momento. Lo que hace falta también es que exista una verdadera presión, como dice Araceli, que exista un lobby, un cabildeo fuerte, un grupo fuerte que pueda estar actuando constantemente en Washington por nuestros intereses. Así es como funcionan las cosas aquí. ¿Por qué cree usted que seguimos con tantos problemas referentes a las armas de fuego? Bueno, pues porque tienen un excelente lobby ahí en Washington, financian muchísimas campañas políticas y no hay quien, y se basan en un arcaísmo ahí de la segunda enmienda que dice claramente que se busca formar una milicia bien organizada, ¿no? Pero bueno, para ellos, mal interpretando la ley, dicen así, pues cualquiera puede tener armas de grueso calibre y nos vale, ¿no? Por ejemplo, en sus infamias. O bien el lobby de las farmacéuticas que también tienen carta abierta aquí en los Estados Unidos, el lobby de los seguros de gastos médicos que también los pueden cobrar lo que ellos quieran, pueden mantener a la salud en estos momentos acá en Estados Unidos solamente para las élites, dejándonos lo peor de lo peor a la clase media, a la clase trabajadora. Por eso es que hay tantos problemas en Estados Unidos, porque tienen un lobby, estos infames en las corporaciones fantástico, que constantemente está presionando. Está diciendo, no te vamos a conseguir estos votos, no te vamos a financiar tu campaña y etcétera. Usted apoya campañas de políticos hispanos, no las apoye más hasta que le aseguren a usted que van a representar a nuestra gente. Busquemos organizarnos para así poder de alguna otra forma enfrentarse a este tipo de circunstancias, al olvido que experimentamos por parte de esos políticos. Verdaderamente es necesaria una reforma migratoria, pero bueno, eso ya ha quedado tan rezagado, tan fuera, que mire, no nos queda más que pues seguir insistiéndole a usted que es muy necesaria esa participación. No tiene documentos, no pasa nada. La primera enmienda, por cierto, lo protege a usted en cuanto a la libertad de expresión. Se puede seguir expresando, puede hacer, organizarse, como lo hacen muchos hermanos ahí en Nueva York o en Los Ángeles. Puede buscar, tratar de convencer a otros que sí pueden votar para presionar así a los políticos. Pero sobre todo, mire, si hay alguna forma de que usted se naturalice ciudadano estadounidense o ciudadana estadounidense, hágalo.
hágalo. No, lo platicaba el otro día Lourdes Monteagudo, la abogada y compañera de la presidenta de la Ciudad de México, aquí en Sin Censura. No nos quita identidad. Se pueden tener dos nacionalidades, no se renuncian a la nacionalidad mexicana, señoras y señores. Es simple y sencillamente el mantenernos buscando algún tipo de representación. Hágase ciudadano, hágase ciudadana y vote. Dígales, oiga, usted nos olvidó durante tanto tiempo, pero adivine que la mayoría de los mexicanos que estamos acá en Estados Unidos tenemos una forma de naturalizarnos como ciudadanos y la mayoría nos damos cuenta de sus chicanadas y no vamos a votar por usted. Le puede decir a su congresista, a su senador, senadora, este tipo de circunstancias, al alcalde, a los concejales, a los gobernadores y al mismo presidente, ¿no? Que por cierto se enfrenta en estos momentos serias problemáticas en cuanto a las encuestas, pero ese es otro rollo. Aquí está el comentario de Araceli, muy bueno siempre aquí en Sin Censura, la queridísima Araceli Martínez, con sus comentarios, periodista, corresponsal del periódico angelino La Opinión. Bueno, pues